Buenas tardes. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, eh, ¿te sientes cómodo hablando de tu salud mental en el trabajo? Empecemos con Gabriela, por favor. Ya, para mi persona sí, es una forma de desestresarme, de hablar de algo que me estás, que está mal o que estoy sintiendo. Sí, yo me siento cómoda porque es una, como repito, es una forma de desestresarme, de, de recibir consejos en cierto modo, porque a veces uno se ahoga sola y no puede. Sí, me siento cómoda. Gracias. Continuamos con Elsa, por favor. Bueno, sí es cierto. En esta situación de cómo lo puedes hablar dentro de tu trabajo, dentro de tu ámbito de trabajo. Te desestresa, evidentemente, te desestresas con los compañeros, haces que inclusive como críticas constructivas para poder mejorar en cuanto al ambiente o el lugar donde no te hallas. Entonces, haces que la comunicación hace que uno tenga con los mismos compañeros el diálogo que se requiere para decir, bueno, me siento incómodo o estoy estresada por esta situación. Y bueno, sí, hay gente que te da opiniones, que te dice cómo hacerlo dentro del trabajo y que bueno, sí, es bueno hablarlo, es bueno comentarlo en el trabajo, de cómo te sientes y bueno, por medio de eso a veces llegan los jefes y dicen, bueno, la estamos estresando y bajan un poquito el nivel de presión, se puede decir, ¿no? Entonces, ese sería mi opinión. Sí, es cómodo hablar de la salud mental dentro del ámbito laboral con los compañeros. Muchas gracias. Continuamos con Cristian. Ok. No, para nada, no me siento cómodo. Como les dije, en mi trabajo, si hablas de salud mental o algo, puede ser tachado de débil. Y si pues te escucha el jefe, o por así decirlo, el chef, te puede decir que vas a bajar la moral de tus compañeros y que pares de hablar de esas cosas. Ok, gracias. Eh, Continuamos con Giovanni, por favor. Caso, no. Tenemos mentalizada la idea de que si un hombre empieza a hablar sobre cómo se siente o de los sentimientos, no tiene nada que ver en el caso. Es más, podría tachárselo como una persona ineficiente, por así decirlo. Que lastimosamente está muy estacada la idea de que el hombre tiene que aguantar todo. Y aunque sería bueno, un hombre es casi difícil que te lo diga. Y peor al jefe. Entonces yo diría que no. Gracias. Continuamos con Rosalinda, por favor. Yo pienso que no está mal hacer saber lo que la persona siente, lo que el trabajador siente en el trabajo. O sea, todos somos humanos. Me imagino que hasta el máximo jefe, al deber cumplir él los objetivos que tiene en una empresa, se siente igual que las personas subordinadas, que las personas que él tiene a cargo. Entonces, pienso yo que no está malo exponer lo que uno siente como trabajador, porque si bien dijo una de las compañeras, puede traer también cosas negativas al trabajo, puede que implementen nuevas cosas para que las personas eh, puedan llegar a cambiar, ¿no? En ese aspecto. Gracias. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, tenemos la de ¿qué se podría hacer para mejorar la salud mental en tu trabajo? Eh, Empecemos con Gabriela, por favor. Hacer para mejorar la salud mental en tu trabajo, la comunicación. eh, bueno, tanto en mi ambiente no es mucho, tendría que tener muchas ventas para no estar estresada.
y que todo fluya y que todo esté bien, pero, o sea, no podemos hacer nada, digamos, en ese aspecto. De- Creo que depende de cada rubro, supongo. En el mío no podemos hacer nada porque, como repito, la situación económica, digamos, no es como antes. Antes podía vender 1.000 bolivianos cada día porque la gente se daba el gusto de comprar cremas, de comprarse maquillajes, de comprarse, no sé, algo para cuidado de la piel y todo. Pero en estos momentos, o sea, no se puede dar ese lujo la gente de gastar en muchas cosas que antes sí. Eh, esperar que todo mejore, nada más. Gracias. Continuamos con Elsa, por favor. Bueno, para mejorar mi salud mental en el trabajo. Es un poco difícil esta situación dentro de un trabajo laboral. Dando la experiencia, o les digo la experiencia que he tenido, es un poco difícil, porque día a día vives un día diferente, no es la misma rutina a veces, ¿no? Y más en ciertos casos de trabajo laboral, de administración que he ocupado, es un poco difícil mejorar mi salud, era difícil, más estando en la parte económica. Día a día ha sido más estresante, los números causan mucha estrés. Y dentro de un trabajo en el cual tú dependes de ese ámbito laboral, es muy difícil. Es más estresante de día en día. Lo único que nos lleva y nos consuela quizás dentro de ese trabajo es saber que vamos a ser pagados y remunerados por dinero que vamos a trabajar. Para mí no existe mejora salud en un ámbito de trabajo mientras estés dentro de tu trabajo. Quizás saliendo de tu trabajo te despejas, te relajas, ¿no? Porque vas directo a descansar. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Continuamos con Cristian, por favor. Ok, ¿qué se podría hacer para mejorar? Para mí, ser más abiertos en cuanto a hablar de salud mental, tener un mínimo de recursos destinados a ayudar psicológicamente a la gente con trabajos tan llenos de estrés como es trabajar en una cocina. A un mínimo de recursos me refiero a quizás contratar a un psicólogo de mes a mes o algo así. Gracias. Continuamos con Giovanni, por favor. En mi caso, yo sugeriría una reunión cada 2 semanas para tratar temas sobre nuestra salud, sobre cómo estamos y si lo estamos haciendo bien o mal, para al menos sentirnos tranquilos del hecho de saber que no hay ningún problema. Eso nos ayudaría a bajar nuestros niveles de ansiedad y también nos ayudaría a saber que los jefes nos están escuchando, que somos visibles. Gracias. Y continuando con Rosalinda, por favor. Bueno, en el caso mío, creo que no podría hacer nada porque a la primera que nosotros expondríamos de tratar o de dar una opinión en el trabajo el, para mejorar, digamos, alguna política o querer implementar alguna política para que mejore el ambiente con la salud mental, de repente me digan, andate de la empresa, o sea, generalmente cuando uno quiere opinar más de lo debido, el jefe siempre dice, no, ahí tienes las puertas abiertas y puedes irte, que detrás de ti hay millones o montones de personas esperando. Entonces, muchas veces las personas o trabajadores, lo único que hacemos es abocarnos al trabajo y mejor si estamos callados. Gracias.
Bueno, continuando con la siguiente pregunta. ¿Cómo manejas el estrés relacionado con tu trabajo? Empecemos con Gabriela, por favor. Una consulta, ¿se refiere a cómo hago para desestresarme? ¿Qué hago? Sí, Sí. es cómo Ah, lo manejas, cómo es que dejas de estresarte en tu trabajo. ya. Eh, Pienso que haciendo lo que más te hace estar bien, digamos. En mi caso es ir al gimnasio. Eso me desestresa bastante. Es como si me desconectara de todo y estoy un poco de tiempo, me doy un tiempo para mí y de esa forma es que trato de manejar el estrés que tengo de lunes a domingo. Ujú. Gracias. Continuamos con Elsa, por favor. ¿Cómo manejaba? Bueno, yo manejaba de una manera muy coordinada, podría decirles. Dentro de mi trabajo yo tenía que cumplir. Cuando terminaba mi trabajo yo tenía que terminar y si podía avanzar del día siguiente mejor. Y si podía, tenía tiempo, excelente. Entonces, nunca dejaba un trabajo incluso que a mí me estrese más, ¿no? Entonces, siempre he dejado las cosas. Pues podía irme mucho más tranquila. Mis trabajos, mis informes eran diarios, cosa que para mi horario de salida, mi informe esté pues, impecable y que pueda llegar a la propietaria en debidas condiciones y que pues después de la calificación, o sea, del informe que haya enviado y lo haya revisado la señora, pues vea que estaba todo en orden y podía irme de lo más tranquila y chocha a mi casa, ¿no? Entonces, para mí, el haber terminado haciendo mi labor y habiendo avanzado un poco más, para mí era menos estresante. Esa sería mi opinión. Gracias. Continuamos con Cristian, por favor. Muy bien, ¿cómo manejo el estrés yo? La verdad lo manejo con muy malos hábitos, como fumar en el descanso o directamente al llegar a casa simplemente me desconecto de todo, no quiero saber de nada y me duermo. Gracias. Continuamos con Giovanni, por favor. En mi caso, solo saldría, a veces me compro comida chatarra, obviamente, para estar un rato relajado. Sales, compras ropa, ves fútbol, tus hobbies, te dedicas un momento a ti mismo. Gracias. Continuamos con Rosalinda, por favor. Bueno, para mí lo mejor sería no involucrarse en grupos que siempre existen en los trabajos. O sea, lo mejor es aislarse de las personas que cizañan, las personas como que llevan el chisme, o sea, alejarse de todo ese círculo negativo que hay en la empresa. Para mí eso es desestresante. O sea, estar con gente que realmente te sume y no te reste. Porque la gente que te va a restar siempre te va a estresar a donde vayas, en el trabajo, en la casa, donde sea. Entonces es mejor aislarse de las personas negativas y, bueno, tratar de cumplir las tareas que te asignan según el cargo que tienes en tu trabajo, ¿no? Y el mejor desestrés para mí son mis hijos. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la pregunta. Eh, ¿Has experimentado o visto casos de agotamiento, burnout en tu trabajo? Esto les explico un poco qué significa con burnout. Eh, Se refiere al desgaste mental y físico que tienen en su trabajo.
Empecemos con Gabriela, por favor. Sí, te cuento que tanto estrés que tuve en ciertos momentos de mi trabajo me han causado ataques de pánico, el no poder respirar, saber cómo solucionar el problema en el que estábamos pasando en ese momento, tanto financieramente, es bastante fuerte como propietaria, que tienes que hacer lo imposible porque tus dependientes es que tienen que comer, por algo están trabajando y tienes que hacer maravillas para poder solucionar todos esos problemas que tienes que proveer, ¿no? Haya ventas o no haya ventas. Así que sí, he sufrido bastantes veces ataques de pánico y es bastante feo, muy feo, causados por el estrés de no saber solucionar por el trabajo. Gracias. Continuando con Elsa, por favor. Sí, he sufrido agotamiento en la parte, en la parte parte que yo administraba, porque no solamente ha sido una área específica, no ha sido prácticamente toda la empresa. Pasar informes, revisar la contabilidad que esté perfecta, de que el funcionamiento de la empresa, producción, ventas, etcétera, etcétera, que se hacen, estén en lo que nos pasan los informes y que no haya equivocaciones. Entonces, uno siente agotamiento mental prácticamente cuando tiene ese tipo de trabajo, podría decirse. Con números, el estrés es mayor, ¿no es cierto? Entonces, el agotamiento mental es, me podría decir, muy, muy grande. Gracias. Continuamos con Cristian, por favor. Ok. Sí, muchas veces he experimentado el burnout, el agotamiento, sobre todo cuando hay semanas que a mí me toca hacer dobles turnos, cuando no dan abasto otros empleados de los otros turnos. Llego a casa totalmente drenado, por así decirlo, mentalmente, y la verdad solo pienso en renunciar cuando me toca hacer dobles turnos. Gracias. Continuamos con Giovanni, por favor. Sí, me ha tocado vivir casos en los que simplemente por ayudar o por querer un poquito más de sueldo, tengo que trabajar de más. E incluso se pone peor como en las fechas de parciales, cuando tengo que estar atento a exámenes. Y si eso lo juntamos más el estrés, que es el trabajar y tener que cuidar tu trabajo, el tener que mantener el trabajo, porque es muy fácil descuidarlo, entonces sí, ahí llega un momento en el que sientes que no tienes la capacidad de controlar lo que te está pasando. He visto a compañeros también que porque les va mal, suelen, por así decirlo, tirarse, suelen estar renunciando o estar con el ánimo muy bajo. Gracias. Continuamos con Rosalinda, por favor. Muchas veces he pasado por este agotamiento, especialmente en los fines de mes, cuando tengo que presentar informes. Muchas veces también me ha tocado ser mi propia psicóloga para poder levantarme. Y lo más bonito es tener amigos verdaderos, ¿no? En el trabajo, amigos que te apoyen y te ayudan a salir de este agotamiento. Gracias. Bueno, continuando con la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta el equilibrio entre tu vida laboral y personal en tu salud mental? Empecemos con Gabriela, por favor.
Impacta bastante porque quieras o no quieras, todo el estrés que sufres en tu trabajo te lo llevas a la casa. Y en cualquier forma, o sea, si estás mal o, por ejemplo, no tuviste muchas ventas y estás estresada, no sabes qué hacer, en mi caso, ¿no? Pareciera que estuviera en otro lado y no en mi casa. O sea, mi cabeza está, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿O qué se puede hacer para que mejorar? O, mm, impacta bastante en la vida laboral, en lo personal, digamos, porque no te puedes, en mi caso, ¿no? Ya cuando uno trabaja, pienso que tu trabajo lo deja y después ya tu casa es otra cosa, supongo. Pero en mí impacta bastante. Muchas gracias. Continuamos con Elsa, por favor. ¿Cómo impacta el equilibrio entre tu vida laboral y personal? Impacta de una manera grande, porque no obstante que tienes un trabajo que es sumamente recargado, retornar a tu vida personal dentro de tu vida de hogar, pues es otro mundo también al que tienes que llevar, ¿verdad? Entonces a veces en el hogar no, no todo está bien y de paso traes del trabajo un estrés que te mata y pues no hay equilibrio, no hay equilibrio. O explotas en uno o explotas en el otro. Entonces no es de manera que impacta es grande. ¿Por qué? Porque son dos trabajos y dos trabajos pesados, tanto la vida personal como la vida de trabajo. Sería mi opinión. Gracias. Continuando con Cristian, por favor. Sí, claro. Pues el trabajo sí impacta mucho en mi vida personal. Al llegar a casa no quiero ejercitarme, no quiero hacer nada con nadie, simplemente quiero desconectarme y dormir o directamente no hacer nada y estar en mi celular. No, no me da ganas de hacer absolutamente nada en mi vida. Gracias. Continuamos con Giovanni, por favor. En mi caso, hay veces en las que sí me llevo preocupaciones de la U a mi trabajo y hay veces en las que llevo preocupaciones de mi trabajo a la U. Y pensar en dos cosas al mismo tiempo y no enfocarte en una va a hacer que tu rendimiento sea disminuido en las dos cosas. Entonces, a mí me afecta negativamente, en especial cuando tengo trabajos muy grandes que presentar o problemas en mi trabajo. Gracias. Continuemos con Rosalinda, por favor. Uy, la verdad para mí es un poco complicado llegar a un equilibrio tanto en el trabajo como en la familia, como la señora Elcita decía. El trabajo es una cosa y el trabajo de la casa también es otra cosa, porque el trabajo de la casa para una mujer que es casada con hijos también es un trabajo muy fuerte. Y entonces es muy estresante. Para mí no hay un punto de equilibrio porque a veces problemas de la casa sin querer uno lleva al trabajo. O sea, el ánimo de la persona automáticamente cambia en el trabajo. Y muchas veces siempre los compañeros dicen, no, si has tenido problemas en tu casa, déjalo en tu casa. Y lo mismo pasa en el trabajo. Si tenemos algún problema o algún conflicto en el trabajo por no cumplir los objetivos, llevamos a la casa y en realidad no estamos al 100% para la familia. Y eso afecta, ¿no? Entonces, es difícil llegar a un equilibrio. Muchas gracias. Continuando las preguntas,
Tenemos a mi compañera Catherine. Perfecto. Continuando las preguntas. ¿Cómo crees que la cultura de trabajo influye en tu salud mental? Vamos a empezar con Gabriela, por favor. Cultura. ¿Qué se refiere? No entiendo la pregunta. La cultura que cada uno tiene referente al trabajo. Hay algunas personas también que, por ejemplo, los adventistas se podrían decir, referente a la cultura o religión. Ah, la cultura. La religión. No, no afecta. No afecta en nada, supongo. En mi caso, no. Está bien. Sigamos con la señora Elsa, por favor. La cultura no afecta dentro del trabajo laboral. El personal puede tener la religión que quiera. No se debe de mezclar la religión, o sea, la cultura religiosa, su religión, con un ámbito laboral. Yo creo que cada persona va a trabajar. Me imagino que también influye mucho esta parte de la cultura en cada persona. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso evoluciona y hace su trabajo dentro su ámbito laboral. Hace mucho. Entonces, cada persona tiene que tener, aunque no podríamos decir, he trabajado con chicas que, bueno, vienen de lejos y que, bueno, se las va formando, se las iba formando. Yo pienso que no influye la cultura en un trabajo, para nada. Y en la salud mental, menos. Gracias. Continuamos con Cristian, por favor. En la cultura aquí, perdón, ¿se refiere a la cultura de trabajo o a la cultura de los compañeros? Puedes hablar de ambos si gustas. Bueno, yo voy a hablar de la cultura de trabajo que hay dentro del trabajo, que la cultura del trabajo en mi cocina es bastante tóxica, la verdad, e influye de muy mala manera en mi salud mental. Que realmente el estrés de todo eso me ha formado malos hábitos, como les mencioné anteriormente. Gracias. Continuamos con Giovanni, por favor. En mi caso, cultura religiosa no afecta casi nada. Más, hay personas a las cuales se dedican mucho más a mejorar. O sea, dedican harto tiempo y su mentalidad en mejorar mucho trabajo, lo cual puede afectar el hecho de que piensen que no lo están haciendo bien. Pero, estando alrededor con mis compañeros, nunca he visto problemas relacionados con las culturas. Muchas gracias. Continuamos con Rosalinda, por favor. Bueno, las culturas no deberían de afectar en nuestro entorno laboral. En realidad, pienso que no debería afectarnos porque no estamos para juzgar a las personas. Y bueno, también deberíamos de respetar la cultura de cada persona que tiene, ¿no? Todos tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y pienso que no debería de afectar. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de apoyo te gustaría recibir de tus jefes o la empresa para mejorar tu salud mental? Empecemos con Gabriela, por favor. Bueno, yo fuera dependiente, que he sido en diversas etapas de mi vida, es muy importante que tus jefes te entiendan y haya el diálogo, que tú te puedas
expresar, ¿no? O sea, decir, me siento mal en esto, o no puedo hacer esto, no sé, un poco más de tiempo, no sé, el diálogo que tiene que haber de jefe a dependiente. Siempre se llega a solucionar los problemas que se puedan presentar mediante el diálogo. Sí, eso me gustaría que haya. Y yo lo ejerzo en mi trabajo. Ujú. Muchas gracias. Continuamos con la señora Elsa, por favor. Bueno, el tipo de apoyo que se recibía en aquel entonces, sí, he recibido apoyo dentro de mi trabajo. Eh, la señora ha sido muy buena. Dentro del trabajo era mi jefa, fuera del trabajo era mi amiga, ¿no? Entonces, sí, ya salíamos, conversábamos como buenas amigas, íbamos a comer, ¿no? Entonces, a veces sí, se nos salía un poquito el tema del trabajo laboral o cómo veía yo dentro o qué mejoras podíamos hacer dentro del trabajo y qué cosas se le podía mejorar al personal, ¿no? Entonces, hace mucho, como decía la señora, de qué maneras uno tendría que tener el apoyo. Pienso que manifestándolo, hablando, dialogando con los jefes y diciéndoles que lo que necesitan, ¿no? El personal o es que necesitamos como personal. El diálogo es una de las partes importantes entre los jefes y los empleados. Esa sería mi opinión. Gracias. Continuamos con Cristian, por favor. ¿Qué tipo de apoyo me gustaría recibir? Que estén abiertos más a hablar sobre la salud mental y no catalogarlas como algo malo. También que sean más transparentes con sus horas extras y sean opcionales. Que el empleado pueda decidir si tomarlas o no y no ser forzados a tomarlas. Gracias. Continuamos con Giovanni, por favor. En mi caso, un poquito más de comprensión para los estudiantes, por así decirlo, en fechas importantes, como parciales, por ejemplo. Que nos deben salir unas horas más temprano, un poquito más de tolerancia a la hora de ingresar, dependiendo de cómo esté la situación. Una solución que pueda beneficiar a ambos, tanto al estudiante como a la empresa. Muchas gracias. Continuemos con Rosalinda, por favor. De repente sería el apoyo con charlas de motivación o actividades de confraternización entre compañeros de trabajo. Eso sería bueno para, o sea, algo positivo para las personas que trabajamos, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Hay algo más que quisieran compartir sobre la salud mental en el trabajo? Empecemos con Gabriela, por favor. Algo más que quiero compartir. Que sepan darse su tiempo, que busquen, aunque 2 horas, siempre es bueno desconectarse de todo, porque hace bien, olvidarse de todo por un instante, hacer lo que a uno le gusta, porque con tantos problemas uno se le olvida. A ver, me gustaba cocinar o ir al gimnasio, no sé, tantas cosas que cada uno tiene, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo o por cuestiones de trabajo, de la casa, uno lo deja. Pero siempre es bueno quererse uno y darse tiempito, aunque 2 horitas, 1 horita, pero quererse uno mismo, ¿no? Porque
y nos vamos a ahogar en todo lo que está pasando y cómo está el mundo y cómo está Bolivia, o sea, nos vamos a acabar nosotros mismos. Eso sería. Muchas gracias. Continuamos con la señora Elsa, por favor. Mm, eh, Dentro del ámbito laboral siempre, les voy a decir, mejorar eh, todo, todo ambiente, todo lugar donde esté un empleado, ser tolerantes en algunos aspectos, tratar de mismo empleado mejorar su responsabilidad, hace mucho que pues no se sobrecargan su salud mental por un atraso o por algo que necesita estar atentos a lo que uno hace dentro de su trabajo. Y dentro de un trabajo, ser responsable, por más, y estar siempre, ¿no? Al pie, que es lo que uno tiene que hacer y mejorar siempre dentro del trabajo. Creo que eso hace que si tú lo haces bien y con ganas, pues mejora tu salud mental, porque así nadie te va a reñir, nadie va a venir y te va a decir, no estás feliz y contento, vete, pero si tú lo haces bien, todo funciona. Muchas gracias. Continuamos con Cristian, por favor. Ok. ¿Qué me gustaría compartir? Pues me gustaría compartir que la salud mental, sobre todo en Bolivia, suele ser un tema muy tabú para hablar y siento que debería ser algo más comúnmente hablado, algo que debería ser más comúnmente hablado. Gracias. Continuemos con Giovanni, por favor. Solo que no sea tan duro consigo mismo, que la persona a la que está en una etapa de ansiedad, de estrés por culpa de su trabajo, sepa que no es el fin del mundo, va a haber tiempos mejores. Y todo el esfuerzo que va a hacer después será recompensado. Gracias. Continuamos con Rosalinda. Bueno, yo pienso que para no sentir tanto estrés y más con todo lo que estamos pasando, o sea, con todo lo que está pasando, muchas empresas, muchas personas, la situación en la que nos encontramos, pienso yo que lo más importante para mí es dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, por la salud que tenemos. Pienso yo que eso es el mejor desestresante que tenemos en nuestra vida, ¿no? Que tengamos a Dios en nuestras vidas, porque en esta vida todo se puede solucionar, todo se puede dar, y lo único es dar gracias, yo pienso. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, primeramente, agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por su participación, sus opiniones y experiencias y también por su tiempo que han estado acá en esta reunión y ayudarnos con nuestro trabajo. Espero que tengan un buen resto del día y nuevamente muchas gracias.